Hay un momento muy específico en el que algo cambia, aunque nadie lo diga en voz alta. No es una discusión, no es una traición, no es un error evidente, es un instante silencioso, casi imperceptible, en el que pasas de ser alguien único en su mundo interno a convertirte en una opción más. Y lo más inquietante es que cuando ese instante ocurre, casi siempre ya es demasiado tarde para notarlo desde fuera. Al principio, nadie siente que está ocurriendo algo grave. La relación sigue funcionando, las conversaciones continúan, los gestos cotidianos permanecen, pero en algún lugar profundo de su mente algo se desplaza, no porque hayas hecho algo terrible, sino porque su percepción emocional empieza a reorganizarse. La psicología femenina no funciona como un interruptor que se apaga de golpe, funciona como una balanza interna que poco a poco va cambiando de peso. Durante un tiempo tú ocupas el centro, no solo por lo que haces, sino por cómo la haces sentir cuando está contigo. Su cuerpo responde, su mente se activa. Hay una sensación de presencia emocional que no necesita explicación. Pero con el tiempo, si esa sensación deja de renovarse, su cerebro empieza a registrar algo distinto. No lo traduce en palabras, lo traduce en estados, menos anticipación, menos curiosidad, menos emoción al imaginarte. Y ese descenso no duele al principio, porque es gradual. Ella no se despierta un día pensando que ya no eres especial. Eso sería demasiado simple. Lo que ocurre es que empieza a sentirse igual contigo que con otros. Y cuando esa igualdad emocional aparece, el concepto de reemplazo entra en juego, incluso si nadie más está todavía presente. Hay que entender algo fundamental. Para la mente femenina, ser especial no significa ser perfecto, ni intenso todo el tiempo, ni dramático. Ser especial significa generar una respuesta emocional interna que no se repite fácilmente con cualquiera. Significa que su sistema nervioso reconoce algo único cuando está contigo. Cuando esa respuesta se debilita, no aparece inmediatamente otra persona. Aparece primero una comparación silenciosa, no con alguien concreto, sino con una sensación pasada, cómo se sentía antes, cómo se siente ahora. Y esa comparación es peligrosa porque no necesita argumentos racionales. Imagina a una mujer sentada sola, sin conflicto externo, sin enfado, simplemente pensando, y en ese pensamiento aparece una pregunta que no se formula con palabras, pero se siente en el cuerpo. ¿Esto sigue despertando algo en mí o solo está ahí? Cuando la respuesta empieza a inclinarse hacia la segunda opción, la percepción cambia. Ya no te observa con la misma atención emocional, ya no registra tus gestos como señales profundas, empieza a asumirlos, y lo que se asume deja de tener peso emocional. Aquí es donde muchas personas cometen el error de creer que el problema es la rutina, pero no es la rutina en sí, es la falta de renovación emocional dentro de ella, la sensación de que, pase lo que pase, ya sabe exactamente cómo se sentirá contigo. Y cuando el cerebro puede predecir una emoción sin activación, pierde interés. Esto no tiene que ver con juegos, ni con estrategias, ni con desaparecer para generar impacto. Tiene que ver con presencia emocional real, con sentir que el otro sigue siendo un espacio donde algo se mueve por dentro. Cuando esa sensación desaparece, ocurre algo muy sutil. Ella deja de proteger el vínculo internamente. Antes, si algo la incomodaba, lo minimizaba. Si había dudas, las alejaba. Ahora, esas dudas ya no encuentran resistencia. Se quedan, y cuando una duda se queda el tiempo suficiente, se convierte en una posibilidad, la posibilidad de que existan otros escenarios emocionales donde podría sentirse más viva.
no necesariamente con alguien específico, sino con una versión distinta de su experiencia. En ese punto, tú sigues siendo una buena persona, sigues teniendo cualidades, sigues siendo válido, pero ya no eres imprescindible a nivel emocional. Y esa es la transición más peligrosa, porque no genera alarma inmediata. Ella puede seguir ahí por inercia, por cariño, por historia compartida, pero su mente ya no invierte con la misma intensidad y cuando la inversión emocional baja, la percepción de valor cambia. Ser reemplazable no significa ser descartado, significa que tu ausencia ya no genera una respuesta emocional fuerte, que la idea de no tenerte ya no produce un vacío claro, sino una sensación neutra, y esa neutralidad es el inicio del desapego. La mayoría de las personas no notan este cambio porque buscan señales externas, menos mensajes, menos contacto, menos palabras, pero el cambio real ocurre antes, en el mundo interno de ella, donde deja de sentirse estimulada emocionalmente. Y cuando eso ocurre, incluso los esfuerzos posteriores pierden impacto, porque ya no llegan al lugar donde antes resonaban, no porque no sean suficientes, sino porque llegan tarde. El instante en que pasas de especial a reemplazable no es un evento visible, es un ajuste interno, un pequeño desplazamiento emocional que con el tiempo se vuelve irreversible si no se comprende. Y comprenderlo no es para manipular ni para retener a alguien por miedo, es para entender cómo se construye y se mantiene la conexión emocional real, porque nadie quiere ser reemplazable, pero tampoco se puede exigir ser especial sin cuidar el espacio emocional que lo sostiene. Aquí todavía no hay final, todavía hay matices, todavía hay capas más profundas que explicar, porque lo más importante no es el momento en que ella empieza a comparar, sino por qué su mente llega a ese punto sin que nadie lo note. Después de ese primer desplazamiento interno, cuando la percepción ya no es la misma, pero todavía no hay una decisión consciente, ocurre algo que pocas personas entienden. Ella empieza a relacionarse contigo desde un lugar distinto, aunque externamente todo parezca igual. Su atención cambia, no desaparece, pero se vuelve menos profunda. Antes, cuando hablabas, algo en ella estaba realmente presente. No solo escuchaba las palabras, sino la energía detrás de ellas. Ahora escucha más desde la superficie, asiente, responde, pero ya no se sumerge emocionalmente. Esto no es frialdad, es desconexión progresiva. Su mente empieza a reservar energía emocional, y esto es clave, porque la atracción no se apaga por falta de contacto, sino por falta de inversión interna. En esta etapa, ella deja de esperar inconscientemente algo de ti. Antes había expectativa, no una exigencia, sino una curiosidad viva. ¿Qué dirá? ¿Cómo reaccionará? ¿Qué provocará en mí esta interacción? Ahora esa expectativa se diluye y cuando no hay expectativa, no hay tensión emocional. La tensión emocional no es conflicto, es activación, es ese ligero estado interno que hace que una persona importe. Cuando desaparece, la relación entra en un estado plano, estable pero plano. Seguro, pero silencioso. Muchas mujeres describen este momento con frases confusas, algo como me siento rara, me siento apagada, no sé qué me pasa, porque no hay un motivo claro, no hay un error que señalar, solo hay una sensación de que algo ya no vibra igual. Y cuando el cerebro no encuentra una razón lógica, busca una explicación emocional. Empieza a preguntarse si quizá la conexión ya dio lo que tenía que dar, si tal vez la etapa terminó. Y estas preguntas no aparecen como pensamientos claros, sino como estados de ánimo recurrentes.
Aquí ocurre otro cambio importante. Ella deja de verte como un misterio emocional, no porque te conozca demasiado, sino porque siente que ya no hay capas nuevas que descubrir en la experiencia contigo. La predictibilidad emocional mata lentamente la atracción. Esto no significa que debas ser impredecible en tu comportamiento. Significa que la experiencia emocional de estar contigo dejó de evolucionar. Y cuando algo no evoluciona, la mente femenina lo archiva. En este punto, incluso los gestos afectivos pueden perder impacto. Un mensaje bonito ya no genera el mismo efecto. Un detalle ya no provoca la misma emoción. No porque estén mal, sino porque llegan a un sistema emocional que ya no está abierto del todo. Ella puede agradecerlos. Puede sonreír, pero internamente no se mueve. Y cuando no hay movimiento interno, la atracción no crece. Es aquí donde aparece, de forma muy silenciosa, la comparación externa, no necesariamente con otra persona real. A veces es con una idea, con una versión imaginada de cómo podría sentirse en otro contexto, más ligera, más viva, más ella misma. Y esto es crucial entenderlo. No se trata de que alguien más sea mejor que tú. Se trata de que su mente empieza a buscar una sensación que ya no encuentra donde está. Cuando eso ocurre, tú sigues siendo valioso, pero dejas de ser exclusivo a nivel emocional. Y la exclusividad emocional es lo que sostiene la sensación de ser irreemplazable. En este estado, ella empieza a notar algo incómodo. Puede estar contigo y sentirse emocionalmente sola, no porque no estés presente, sino porque ya no hay resonancia interna. Y esa soledad emocional es uno de los mayores detonantes del desapego. Ella no quiere herirte, no quiere romper nada de forma abrupta, pero su mente empieza a prepararse, a crear distancia interna, a reducir la dependencia emocional, no como estrategia, sino como protección. Aquí es donde muchas personas sienten que algo está mal, pero no saben qué. Perciben un cambio, pero no pueden nombrarlo, porque el cambio no está en lo que ella hace, sino en lo que deja de sentir. Y cuando alguien deja de sentir de forma sostenida, el vínculo entra en una fase crítica, no porque esté roto, sino porque ya no se alimenta desde dentro. Todavía no hay reemplazo, todavía no hay final, pero ya hay un desplazamiento claro. Tú ya no ocupas el centro de su mundo emocional. Estás cerca, pero no dentro. Y cuando el centro se vacía, inevitablemente algo más terminará ocupándolo. No siempre una persona, a veces una nueva etapa, a veces una versión distinta de sí misma. Ese es el verdadero riesgo, no perderla frente a alguien más, sino perder el lugar emocional que antes tenías sin darte cuenta. Y lo que viene después es aún más silencioso, porque cuando la mente femenina cruza cierto umbral interno, ya no busca recuperar la conexión, empieza a aceptar que el cambio ocurrió.